Bueno chicos, el día de hoy vamos a avanzar nuestra clase de biología, ¿no? Lo que es este tema que es contaminación ambiental. Perdón, con la garganta, estoy un poco mal. Ok, primero tenemos que ver qué cosa es contaminación en sí, un pequeño análisis, pues en tu guía, en tu librito te va a decir, pues es cualquier cambio abrupto en las características físicas, químicas y biológicas del ambiente, que puede afectar la vida de los seres vivos. La contaminación también afecta a los procesos industriales, bienes, cultura y deteriora los recursos naturales, ¿no? Para tal sentido, pues podemos decir simplemente que una contaminación es toda clase de impacto negativo, ¿no? Tendríamos que hablar primero de impacto. ¿Qué es impacto? Pues aquello que va a generar algún cambio, ¿no? Un impacto positivo, por ejemplo, puede ser algo bueno, ¿no? Un impacto negativo va a llamarse como contaminación, ¿no? Y contaminación, que vamos a llamarlo como tal, pues va a ser como la introducción de cualquier agente a un medio que no pertenezca en este sentido. Por ejemplo, ¿no? Contaminar pues puede ser lanzar una basurita al piso, pues no, esa basura no corresponde al piso, ¿sí o no? Hasta incluso trasplantar, por ejemplo, una especie de árbol hacia otro lugar. Eso también es contaminar, chicos, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué? Porque puede matar esa especie. Una contaminación muy clara, pues fue tal vez lo que pasó, pues, con los sapos en Australia, si no me equivoco, que fue, que los llevaron para hacer para que puedan eliminar un cierto tipo de plagas, y resultó que como no había nadie que las deprede a estos sapos, pues se sobrepoblaron y ahora tenían una contaminación de sapos. Entonces algo así más o menos sucede, chicos, con esto de lo que es la contaminación, ¿no? Vamos a ver que hay fuentes, unas fuentes de contaminación. Las mayores contaminantes nos dice que son los residuos de las actividades humanas, y eso es cierto, chicos. Es más, gracias a nuestra actividad humana, pues se decía que hace algún tiempo debíamos ya haber entrado a nuestra era de hielo, y por este efecto invernadero que causábamos tan fuerte, pues no hemos alcanzado esta nueva era de hielo que deberíamos estar viviendo, ¿no? El incremento de las poblaciones, por ejemplo, sin control, pues no tienes mucha natalidad, pocos decesos, genera mucho demanda de alimentos, muchos desechos, el aumento de la calidad de las contaminantes, ¿no? Y esto pueden ser químicos, físicos y biológicos, ¿no? Vamos a ver entonces algunos contaminantes químicos, ¿no? Con respecto a contaminantes químicos, pues vamos a ver que son aquellos compuestos que provienen directamente de lo que es una industria química, ¿no? Industria química como por ejemplo pueden ser el petróleo, ¿no? Por ejemplo la minería, los disolventes orgánicos, pues derivados del petróleo como los gasolina, aceites, los colorantes, pues el diésel, la vaselina, los pesticidas como los insecticidas, fungicidas, herbicidas, entre otros, ¿no? Y pueden ser pues su uso va a ser pues un efecto perjudicial muy marcados como los productos que hemos hablado hace un rato, pues, ¿no? En esto pues vas a conocer la mayoría que usamos, la población humana pues usa un montón de estos sin discriminación, pues, ¿no? Tenemos también los contaminantes físicos, ¿no? ¿Qué se refieren con contaminantes físicos? Pues son aquellos que van a dar daños originarios como radiactividad, el calor, el ruido, los efectos que son ya mecánicos, ¿no? Por ejemplo, el mismo hecho de abrir un hueco puede ser hasta un contaminante físico, ¿no? Los contaminantes biológicos, por otro lado, pues son los desechos orgánicos propios que al descomponerse, pues fermentan, pues malogran, pues causan una contaminación, un cierto tipo de contaminación, ¿no? Este tipo, por ejemplo, pertenecen los que son los excrementos, pues, donde van a contaminar este tipo de, por ejemplo, aguas, ¿no? La sangre, los desechos de las fábricas de cerveza, el papel, los desagües, ¿no? Que al final contaminan. Un tipo de contaminación de estos pues lo tenemos muy marcado en la ciudad de Arequipa, por ejemplo, ¿no? En tu tufo salmón. Profesor, ¿qué cosa es ese tufo salmón? Pues el tufo salmón es un estrato de tierra, que se le da el nombre de tufo salmón porque tiene el color salmón, ¿no? Que sobre todo se divisa en la zona de Zamácola, pues la zona alta de lo que es el norte de Arequipa, ¿no? Esos distritos. Zamácolas hasta Sachaca creo que se va, si no me equivoco. Todo lo que es hasta parte de Miraflores. ¿Qué sucedía con esta zona de Zamácola? Por ahí, pues, ¿no? Por ahí arribita. Sucedió, pues, que en cierta época, Arequipa no tenía buenos desagües, ¿no? Vamos a decirlo así de simple, no tenía desagües, no tenía un sistema de alcantarillado. Bueno, ahora tampoco es bueno, pero igual, no tenía desagüe simplemente. ¿Qué sucedió? Pues en esta época, la gente pues ya lo tenía que ver como podía, pues, y para eso existían los hilos. ¿Qué eran los hilos? Pues los hilos, tal vez tu papá o tu mamá te pueden guiar mejor, pues eran pues huecos, ¿no? Que se hacían, se cavaban, estoy hablando hace más de 30 años posiblemente, se cavaban pues hasta el fondo, se hacían huequitos de unos 3 a 5 metros más o menos,
que en donde podías pues, ir al baño, hacer tus necesidades, en otras palabras, ¿no? Eran huecos y después se rellenaban y se abrían otros para poder igual hacer eso, pues, ¿no? Muy bien, todo bien hasta ese momento. ¿Qué sucedía? Pues que este tufo salmón en esta zona se encuentra más o menos a unos 5 o 8 metros por debajo. Y les prohibieron pues a muchas personas hacer pues silos más grandes, pues no, por encima de los 3. Y había pues mi gente, mi barrio, digamos así, ¿no? La gente de Arequipa, ¿no? Con alma de minero. Estos con alma de minero pues decidieron hacer más hondos, pues, ¿no? ¿Para qué 3 si puedo hacer 5? Dijeron. Entonces pues hicieron mucho más hondos estos huecos, ¿no? Estos silos. ¿Qué sucedió? Pues percoló el agua. Percoló el contaminante de los excrementos. Pues esta percolación llegó hasta mi conocido tufito salmón. Y este tufo salmón, que contiene, por cierto, agua, es agua subterránea, muy necesaria, muy buena, muy limpia, de alta calidad, pues causó pues que se genere lo que llamamos una pluma de contaminación. Esta pluma de contaminación es la que al final pues se regaría por casi la mitad de lo que es nuestro acuífero de Arequipa, ¿no? Es por eso, pues gracias a esa época en la que no hubo tanto control, hoy en día ya casi nadie puede hacer pozos, por cierto, es que generó pues esta contaminación biológica al agua. Entonces vamos a ver cómo es las formas de contaminación. Una contaminación, por ejemplo, el aire. Se produce pues simplemente lo que conoces por humos, propios de la industria, propios de los vehículos que transitan por la ciudad, ¿no? Hoy en día ya no se ve mucho porque estamos en cuarentena. Aerosoles, tu aerosol que usas es spray el que usas para desodorante, ¿no? Por ejemplo, este de acá, ¿no? El otro, por ejemplo, no sé, para aceite incluso en aerosol he visto, ¿no? El polvo, los malos olores, la radiación atómica, por ejemplo, muy posiblemente la de Chernobyl, que se mezclan con el aire, pues, y esta alteran su calidad, ¿no? Su composición atmosférica y sus sustancias. Hasta el mismo hecho, señores, de levantar polvo, ¿no? Por ejemplo, tu vecino que está construyendo, está metiendo ahí pala, ¿no? Ese mismo hecho ya es una contaminación del aire, porque está levantando polvo y esto va a afectar de obvia manera, pues puede afectarte los ojos e incluso la respiración, ¿no? No a largo plazo, tal vez a corto plazo, pero sí es contaminación. Contaminación del agua. Se origina por el vertimiento, por ejemplo, de aguas hervidas o aguas negras, ¿no? Aguas urbanas o industriales, aquellas aguas que han sido usadas, ¿no? Aquellas aguas que salen, por decirlo así, de tu retrete, ¿no? Por relaves mineros también, por ejemplo, de petróleo también, la contaminación del petróleo. Hemos visto tantos casos de contaminación de petróleo en lo que es Loreto, ¿no? Donde se rompen algunas tuberías. Los abonos sintéticos, los pesticidas, insecticidas, herbicidas y toda clase de sidas, ¿no? Los venenos, bueno, los detergentes y otros tipos de productos incluso que también contaminan. Tenemos contaminación del suelo, por cierto, chicos, que se produce ¿por qué? Por pesticidas, los abonos sintéticos, por ejemplo, el petróleo y sus derivados, ¿no? La basura misma que generan. Hay, por ejemplo, una contaminación del suelo en una playa, si no me equivoco, de Estados Unidos, en la que es prácticamente ya botellas nada más, derivado de de que había una fábrica que botaba botellas al mar y el mar la llevó hacia una playa, ¿no? Si quieren pueden ver, pues ahí hay un video de Luisito Comunica, pues también que va al lugar, ¿no? Contaminación de los alimentos, por ejemplo, pues la contaminación de los alimentos pues se origina por el uso de los productos químicos, ¿no? En general productos químicos también pueden ser biológicos, ¿no? Dependiendo. Son agentes patógenos, por ejemplo, en biológicos y pesticidas en los agentes químicos, ¿no? Consiste en la presencia simplemente de sustancias toxinas dentro de los alimentos, ¿no? En general. Ya puede ser porque usaron tal vez aguas hervidas, ¿no? Como por ejemplo sucedió una vez acá en Arequipa, ¿no? O también pues simplemente lo que tienes que hacer pues es lavar bien tu verdura, tus frutitas y pelarlas siempre, acuérdate, ¿no? Tenemos la contaminación agrícola que por lo general se produce pues por los desechos sólidos y químicos gaseosos y de las actividades agropecuarias. Pertenece pues a este grupo pues los plaguicidas, por ejemplo, fertilizantes, algunos fertilizantes que son ya excesivos también, ¿no? Y los desechos de establos y la erosión misma del suelo. Tenemos otro tipo de contaminación muy hablada en esta época y tal vez hasta satanizada, pues, ¿no? La contaminación electromagnética o la ergomagnética, ¿no? Que me dice que es causada por la emisión de ondas de radiofrecuencia y microondas ocasionadas por la tecnología moderna, como radares, televisión, radioemisoras, redes eléctricas y de alta tensión y de telecomunicaciones. En sí puede haber por las torres de alta tensión. Pero por las torres de radio, pues estamos hablando de frecuencias ya. Y si es que alguien no capta la frecuencia, pues no le causa más
mayor daño, hasta lo que sabemos, ¿no? Hay mucha polémica con esto, chicos, porque si bien pues muchas personas se quejan de que pongan una antena de telecomunicaciones, al día siguiente se quejan de que no tienen señal, pues, ¿no? Entonces, no hay que ser también medio, ¿sí? Para quejarse de esas cosas, ¿no? Tal vez sea un mal necesario, pero muchas veces pues se ve acerca de este tipo de contaminación. Contaminación óptica, que es la peor que pueden haber para tus ojos, ¿no? Se refiere a todo aquel aspecto visual pues que afectan la competencia de la mirada. Entre algunos pues tenemos, por ejemplo, la misma basura, ¿no? Que alguien tal vez por aquí es quisquilloso y dice, no, no me gusta la basura. Pero lo más importante, por ejemplo, los anuncios publicitarios de colores muy fuertes, los letreros, pues, ¿no? El aumento de ambulantes también te dice, por ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver París, la ciudad que no duerme, te dice. Nueva York también, las ciudades que no duermen, pues, ¿no? Que todo el día tienen prácticamente luz, ¿no? Pobres ojos. Lima, por ejemplo, si es que te vas a Lima, pues puedes estar hasta las 12 de la noche y salir a caminar y la ciudad pues está prendida luz. Muy chévere para aquellos que quieren pues divertirse, pero para aquellos que quieren un poco de relajación, pues es hasta estresante, ¿no? Y esto es un tipo de contaminación también. Contaminación radiactiva, aquella contaminación, pues la más conocida que has visto desde el inicio, resulta de la operación de plantas de energía nuclear. Profesor, aquí no tenemos plantas de energía nuclear. Yo sé que no tienes plantas de energía nuclear. Gracias a que tenemos nuestra cadena de los Andes, pues nosotros podemos solventar nuestra energía eléctrica por medio de hidroeléctricas, ¿no? La caída de aguas. Pero hay aquellos lugares que no tienen esto, no tienen la presencia de montañas y beneficiosas, pues con caídas de agua tan buenas como las tiene Perú, como aquí la más cercana que tenemos, por ejemplo, nuestra central hidroeléctrica de Sangabán, ¿no? Que alimenta gran parte del sur, la más grande que tenemos, por cierto, aquí en el sur del Perú. Pues, ¿qué sucede? Pues contaminación, esta suerte pues de hidroeléctricas no suceden en todos los países, y las que tienen que usarse pues son la de radiación, ¿no? Radiación pues en la que simplemente vamos a ver, por ejemplo, que son las operaciones de accidentes nucleares, uso de armas de este tipo también es conocida como la contaminación neutrónica, ¿no? Por ser originaria de los neutrones y es muy peligrosa por los daños que produce en los tejidos de los seres vivos. Datos importantes, por ejemplo, tienes, bueno, ejemplos, ¿no? Tenemos la de Chernobyl, conocida la ciudad fantasma de Chernobyl por el reactor nuclear de Chernobyl que se sobrecalentó. Hace poco en Japón también hubo uno a causa del terremoto que sucedió, ¿no? ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, la bomba atómica, la bomba de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Fat Boy, ¿te acuerdas? Esa bomba era una de las bombas, no me acuerdo cuál era el nombre de la otra. Que cayó sobre la ciudad de Nagasaki, las ciudades portuarias, ¿no? Nagasaki e Hiroshima, la cual generó pues la mayor desastre posiblemente para Japón y esa zona. Hasta incluso, bueno, hoy en día pues se ve consecuencias de ello. Si no me equivoco, pues ahí pueden ver tal vez es un anime, si no me equivoco, una película que se llama Luces de las Luciérnagas o Noche de Luciérnagas, algo así me acuerdo que era. Muy interesante sobre visto desde el lado de los japoneses, ¿no? Cómo es que a civiles mataron con esta bomba. Contaminación sensorial, por otro lado tenemos, pues es el daño que sufren los sentidos causados por los ruidos, vibraciones, los malos olores, la alteración y el pasaje. Esta sería más que nada una conglomeración de todo lo que hemos visto hace un tiempo, ¿no? Hace un ratito. Tenemos otro lado, por ejemplo, la contaminación sónica. Bueno, se refiere a sónica, sonido, pues no se refiere a la producción intensiva de sonidos, de los decibeles, ¿no? En determinadas zonas habitadas. Contaminación sónica, pues puede ir de full cosas, ¿no? Desde tu vecino, el granjero que tiene su gallo que a las 6 de la mañana me despierta, ese puede ser también una contaminación, porque ¿qué hace un vecino en una zona pues poblada? Pues, ¿qué hace un gallo en una zona poblada? Pues, no sea malo también, ¿no? O también puede ser, por ejemplo, tu vecino ruidoso, el que prende sus parlantes a todo volumen y arma un tremendo juergón y después está viniendo la policía porque no puedes armar juergón porque estamos en cuarentena, ¿no? Muy bien, entonces chicos, esto es todo lo que tenemos que hablar hoy en día acerca de contaminación. Les voy a enviar su práctica y muchas gracias por escucharme y hasta luego.